En mi particular viaje a través de las sombras de mi mente, las pesadillas se volvieron una amalgama de terrores insondables que me arrastraban a un abismo de oscuridad cada vez que cerraba los ojos. Aquel sueño inicial, donde me encontraba perdido en un bosque encantado, se desvaneció en comparación con las inquietantes travesías que siguieron. En una de mis noches en la mansión de mi subconsciente, los pasillos interminables se volvieron laberintos que se retorcían y deformaban a medida que avanzaba. Puertas que parecían llevar a la salida se convertían en portales hacia dimensiones insospechadas, donde la lógica de la realidad quedaba eclipsada por la arbitrariedad de mis propios miedos. Cada paso aumentaba la intensidad del susurro, que ahora se transformaba en risas desgarradoras que resonaban en mi cabeza. Las criaturas que habitaban mis sueños se volvieron más grotescas, fusiones de sombras y pesadillas que emergían de las esquinas oscuras. Rostros distorsionados se asomaban desde las paredes, sus ojos sin pupilas perforando mi alma. La mansión, en lugar de ser una estructura física, adquirió una presencia malévola propia, como si la esencia de mis miedos se hubiera materializado en sus pasillos retorcidos. En el sótano, el encuentro con la figura encapuchada se convirtió en una escena aún más macabra. El libro que sostenía emanaba una oscuridad palpable, como si sus páginas estuvieran impregnadas con la esencia de la desesperación. La figura alzó la vista nuevamente, pero esta vez su rostro estaba cubierto por una máscara sin rasgos, un lienzo en blanco que reflejaba mi propio temor y confusión. El grito que resonaba en el sótano no era solo un sonido, era un eco de mi propia agonía. Se multiplicó, reverberando a través de las paredes de la mansión como una sinfonía caótica. Cada repetición era un recordatorio de que mi sufrimiento se perpetuaba, incluso cuando despertaba en la realidad, sumiéndome en un estado de paranoia constante. Mis interacciones con las criaturas oníricas se volvieron más violentas y perturbadoras. Me vi obligado a enfrentar mis miedos más profundos encarnados en pesadillas grotescas que se retorcían y deformaban ante mis ojos. La mansión, que una vez fue un reflejo simbólico de mi mente, ahora se erigía como un laberinto de la locura, una cárcel de dimensiones inexploradas donde cada puerta escondía un nuevo horror. Las noches se volvieron una sucesión interminable de pesadillas, cada una más aterradora que la anterior. La línea entre el sueño y la vigilia se desvanecía, y la realidad misma se volvía cuestionable. Cada despertar se convertía en una huida temporal de la mansión infernal, solo para enfrentarme nuevamente a sus corredores sombríos al cerrar los ojos. En mi búsqueda desesperada de respuestas, me sumergí en el estudio de los sueños lúcidos y la interpretación onírica. Sin embargo, cada intento de controlar mis pesadillas solo las intensificaba. La figura encapuchada, antes pasiva, se volvía más hostil, como si mi resistencia despertara su ira. La mansión respondía a mi presencia con trampas ilusorias y pasillos que se multiplicaban ante mis ojos, convirtiendo mis intentos de escape en una tarea imposible. La lucha por mantener mi cordura se volvía más desesperada con cada ciclo de pesadillas. La gente a mi alrededor notaba mi deterioro físico y mental, pero mis explicaciones sonaban como delirios, ya que lo que experimentaba trascendía las fronteras de lo racional. Los amigos se convirtieron en extraños, y la familia observaba con impotencia mientras me sumía en la oscuridad de mis propias visiones tortuosas. Las sombras que una vez acecharon solo en mis sueños comenzaron a filtrarse en mi realidad despierta. Oí susurros indescifrables en las esquinas de mi habitación, y las figuras sombrías se manifestaban fugazmente en mi periferia. La mansión, antes confinada a mis sueños, comenzó a proyectarse sobre los lugares que frecuentaba en el mundo real, fusionando los límites entre ambos planos de existencia. A medida que mis noches se volvían cada vez más opresivas, busqué la ayuda de expertos en el ámbito de lo paranormal. Médiums y espiritistas intentaron entender la conexión entre mi mente y la mansión onírica, pero sus esfuerzos solo sirvieron para agravar la situación. Los fenómenos inexplicables se intensificaron, y la línea entre mi conciencia y la pesadilla se desdibujaba más allá de cualquier comprensión lógica. Mis días se volvieron una sucesión de episodios interconectados por el hilo oscuro de mis noches tortuosas. Cada amanecer era un respiro temporal, una pausa antes de sumergirme nuevamente en el abismo onírico. Las figuras encapuchadas, los susurros y las risas desgarradoras se convirtieron en una sinfonía aterradora que me acompañaba incluso en los momentos más triviales de mi existencia despierta. Así,
mi vida se convirtió en una danza frenética entre dos mundos, donde los sueños se entrelazaron con la realidad en una maraña inextricable de horror. Las sombras, antes contenidas en la mansión de mi mente, ahora se proyectaban sobre cada faceta de mi vida, oscureciendo incluso la luz del día con su presencia ominosa. En el crepúsculo de mi cordura, luché por encontrar un atisbo de esperanza. Consulté a psiquiatras y chamanes, pero sus respuestas eran tan esquivas como las sombras que me perseguían. Cada intento de escapar de la pesadilla solo la alimentaba, y cada resistencia fortalecía la conexión oscura entre mi mente y la mansión de terrores. La mansión, antes un reflejo de mis miedos, se volvió un ser consciente que se alimentaba de mi sufrimiento. La figura encapuchada dejó de ser una manifestación de mi psique para convertirse en un carcelero sádico que dirigía la orquesta de mi tormento. Las paredes de la mansión temblaban con risas sádicas, y sus corredores se retorcían en una danza grotesca que reflejaba mi desesperación. Las personas a mi alrededor, incapaces de entender la pesadilla que me consumía, se alejaron lentamente. La soledad se convirtió en mi única compañía, y la mansión se erigió como mi prisión eterna. Cada intento de resistencia solo provocaba el aumento de la intensidad de las pesadillas, sumiéndome más profundamente en la locura. En el esfuerzo final por liberarme de esta espiral interminable, busqué el asesoramiento de expertos en parapsicología y chamánicos dispuestos a explorar dimensiones más allá de la comprensión humana. Sin embargo, sus rituales y ceremonias solo sirvieron para abrir puertas a terrores aún más oscuros. La mansión, lejos de ser contenida, se expandió como una sombra voraz, devorando mi cordura y cualquier esperanza de redención. Así, mi existencia se convirtió en una danza macabra entre dos mundos que se entrelazaban en una espiral incontrolable. La mansión, una vez un símbolo de mis miedos, se convirtió en la cárcel de mi alma. Las sombras, antes contiguas a mis sueños, se extendieron como tentáculos en mi realidad, consumiendo cada aspecto de mi vida con su oscuridad ineludible. En el límite mismo de mi resistencia, enfrenté una elección desgarradora: rendirme ante la mansión y aceptar mi destino atormentado o luchar hasta la última chispa de cordura. La figura encapuchada, ahora más amenazadora que nunca, esperaba en el centro de la mansión, su máscara sin rasgos reflejando mi propio tormento. Así, en la encrucijada entre la realidad y la pesadilla, sigo luchando por encontrar una salida, una redención que pueda liberarme de las garras de la mansión y sus sombras insaciables. Mi vida se ha convertido en una epopeya de horror, donde los límites entre sueño y vigilia se desvanecen, y la mansión de mi mente se convierte en el escenario de una tragedia eterna.